Los simbolismos que tienen las expresiones visibles como las señales, o en este caso tal vez las estatuas, lo que representa la justicia es la balanza. ¿Sí? ¿Han visto ustedes? Es más, la estatua que representa a la justicia es una mujer con los ojos vendados con una balanza en su mano. Y yo creo que es importante entender que cuando la balanza está puesta como el elemento que sirve, que se utiliza para tener justicia en el peso de algo que cuando uno está comprando, adquiriendo, se necesita tener una balanza con peso justo para sentir que está siendo bien dado lo que está comprando, ¿sí? Vamos a hablar de la balanza de Dios en esta mañana. Y por lo general siempre que hacemos una evaluación a fin de año hablamos de balance, pero tal vez no nos damos cuenta de que el balance puede ser fraguado, adulterado, puede ser acomodado, modificado de acuerdo a la necesidad del que lo solicita. En realidad, nosotros estamos ante un Dios que todo lo ve y que es justo por naturaleza, por lo tanto, ese balance podemos llegar ante los ojos de Dios con una perfecta ejecución de juicio a través de su balanza, la balanza de Dios. Yo quiero que repita conmigo en voz alta algunas palabras que les voy a decir. Diga conmigo mene. Dígalo fuerte, mene, mene, tekel, uparsin. Vamos a decirlo porque están murmurando, ¿sí? Vamos, mene, mene, tekel, uparsin. ¿Tiembla usted ante esa palabra? Bueno, hubo en la historia un hombre que temblaba de tal manera que daban sus rodillas uno con la otra. Se empalideció, sentía morirse ante estas palabras. ¿Alguna vez ha leído Daniel capítulo 5? En Daniel capítulo 5 narra la historia justamente de donde aparecen estas palabras, mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la historia de Daniel, el profeta de Dios, que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia cuando eran prácticamente unos jóvenes, unos muchachos, tal vez unos adolescentes todavía. Entre ellos fueron seleccionados por Nabucodonosor para que estuviesen en su palacio real y fueran ellos instruidos y preparados para servirle. Ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Les recomiendo que lea la historia de Daniel, el libro de Daniel completo para poder entender esto. En este capítulo 5 nosotros vemos que ya Daniel ya no es joven, sino que ya han pasado ciertos años y parte de esa gran historia está en los primeros 4 capítulos de este libro, en el cual todos nosotros podemos ver cómo Dios respaldó a Daniel y Daniel se transforma para nosotros un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque aunque él estaba en Babilonia, no participaba de las cosas de Babilonia. ¿Les suena algo parecido a lo que Jesús dijo acerca de nosotros? Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. En este sentido, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso hizo que Dios pusiera en gracia ante sus ojos y ante los ojos de todo Babilonia. Y Daniel fue siempre un hombre preeminente porque temía a Dios, consultaba a Dios y hacía que Dios obre a través de su vida. El rey Nabucodonosor, que para aquel entonces, aquel viejo mundo era conocido como el rey de reyes y señor de señores, porque el imperio de Babilonia era lo más grande que había, Daniel fue uno de los cuales sobresalió porque él estaba bajo el gobierno y el dominio del verdadero rey de reyes y señor de señores, aquel sempiterno Dios soberano por sobre todas las cosas, quien por boca del mismo Nabucodonosor llegó a confesar que Él es el Altísimo y que Él puede humillar a todos los que se levantan con soberbia. Esta historia del capítulo 5 está ubicada o centrada después de que Nabucodonosor muere
¿Y quién sucede en el reino de Babilonia? La última parte ya del reino de Babilonia, porque después de esta noche cae Babilonia en manos de los medos y los persas, era el rey Belsasar. Algunos dicen que era el hijo de Nabucodonosor y otros se orientan más bien que era el nieto, que por una línea sucesoria llegó a ser rey. Pero lo importante de esto es que este rey Belsasar, en una noche de alcohol, de fiesta, de desenfreno, de lujuria, había convocado un gran banquete para todos sus principales y lo que había hecho era algo que provocó a Dios. Y vamos a leer rápidamente el capítulo 31 para poder situarnos aquí en la historia. El rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 que hacía el rey Belsasar, bebía vino. Belsasar, con gusto al vino, o sea, estaba ebrio, mandó, estamos en Daniel capítulo 5, ¿sí? ¿Daniel? No tiene 31 capítulos. No, 5 versículo 1, estoy leyendo el capítulo 5, ¿sí? Belsasar, con gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos del rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. ¿Pueden ubicarse en el relato? Estaban en una noche de mucha fiesta, de mucho vino, mucho alcohol, mucha jolgorio y todo esto. Y ya estando borracho, mandó a traer los utensilios del templo de Dios que fueron traídos de Jerusalén a Babilonia, y con las copas de oro y de plata bebían y seguían emborrachándose. Esto era una profanación. Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. ¿Y qué más hicieron? Alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, no solamente profanaron, sino que usaron las cosas sagradas de Dios para la idolatría pagana. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ok, presta atención. En una pared, al lado de un candelero, o sea, estaba bien iluminado, aparece una mano que con sus dedos comenzó a escribir en la pared. Entonces se terminó la música, se terminó la fiesta, se terminó el bullicio, el griterío, las danzas, todo lo que podía haber habido, un silencio sepulcral, el miedo, el pánico se apoderó de todos porque pasó esto. Dice el versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. ¿Puede imaginarse ese cuadro? ¿Vio qué fácil que es romper una fiesta? ¿Terminar con la fiesta de alguien? El rey gritó en voz alta que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina
Por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en la cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos y astrólogos y caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará su interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pues yo he leído que tú puedes dar entendimiento y resolver las dificultades. Y si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel le respondió y le dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien querían mataba y a quien quería daba vida. Y engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Está resaltando Daniel cómo era Nabucodonosor. Así de poderoso era él. Todas las naciones le temían y la autoridad era tremenda la que él tenía. Versículo 20. Más, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y como los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Este gran rey poderoso había perdido la razón. Esto está en el capítulo 4. Había enloquecido y estaba echado de su reino. Andaba en el campo como un animal comiendo pasto. Su cabello le cubría el cuerpo, sus uñas le habían crecido como unas garras. 7 años estuvo como un demente, como un animal. Esto le está recordando Daniel a Beltsasar lo que Dios hizo con Nabucodonosor, el más poderoso de la tierra en aquel momento. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Dígalo fuerte, ¿hasta qué? ¿Sabe por qué tiene que decirlo? Porque usted un día va a tener que decir ¿hasta qué? Porque Dios pone límites. Dios dice hasta aquí no más. Si los océanos y los mares con grandes olas temibles, Dios le fijó un límite con su dedo. Hasta aquí va a llegar tu bravura. Solamente vas a terminar siendo un poco de espuma en la orilla. Dios pone límites.
Dios en la vida de todos pone un límite. En algún momento Dios dice, hasta aquí no más. Aún sabiendo que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, es un Dios en su soberanía que en algún momento dice, hasta aquí no más. Dice la Escritura, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. ¿Saben cuál es nuestra desventaja? Que nosotros tenemos toda la Biblia que fue escrita para ejemplo. Y sabiendo todo esto, muchas veces nuestro comportamiento no aprueba la mirada de Dios. Porque sabiendo que Dios es el mismo Dios en el cual nosotros estamos leyendo, y es el mismo Dios que actúa en toda la historia de la humanidad, es el mismo Dios a quien hoy está presente acá, el mismo Dios a quien invocamos su nombre, el mismo Dios a quien adoramos, aún sabiendo esto, que Él es Dios, que Él es el mismo que actuó en esta historia, muchos viven llenos de soberbia y de orgullo, de autosuficiencia, de independencia, edificando sus propios imperios, sus grandes reinos, y creyéndose que pueden profanar las cosas santas que Él apartó para su gloria. Por eso, mis amados hermanos, la balanza de Dios es para llevarnos a meditar cómo estoy viviendo delante de Dios. Sabiéndolo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, como dice, hay más para decir todavía. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben nada, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta. ¿Qué dice allí? Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es su interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se terminó. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérdida, engaño, perez, que es la palabra uparsin, explicada de esta forma: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquella misma noche, mientras estaban en plena juerga, fiesta y borracheras, el curso del río había cambiado y los medos y los persas entraron sigilosamente por un canal, por un conducto, y mataron a todos. Y allí cayó el imperio de Babilonia para siempre. Tu reino ha sido roto
y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que era el tercer señor en el reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Padre, ayuda a tu sierva a exponer tu palabra y prepara nuestros corazones para que tu Espíritu Santo aplique en ellas, Señor, y no vuelva vacía. Estamos en tu balanza, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como verán, creo que no hace falta ni que explique nada. Es muy claro, muy suficiente. Pero como debemos nosotros aplicar la enseñanza de acuerdo al contexto, vamos a extraer algunos principios. Porque este capítulo 5 nos deja poderosas enseñanzas y reflexiones para tomar en cuenta. Lo primero es que tenemos que entender es que hay un Dios a quien debemos temer. Hay un Dios a quien debemos temer. No es terror, es temor reverente. Temer a Dios. Y este capítulo 5 nos ilustra la vida de este rey joven Belsasar como el modelo de aquellos que quieren vivir indiferente a Dios, sabiendo que existe Dios, pero vivir sin Dios en mi vida, en mis planes, en mis proyectos, en mis sueños, es lo que caracteriza a todos aquellos que se identifican con el rey Belsasar. Porque es claro entender que todos los que se alinean con el carácter y la vida de este rey Belsasar, un rey joven, que era rico, poderoso, también era autosuficiente, era grandemente soberbio y por ende egocéntrico, egoísta y solamente le interesaba a él, son características típicas de aquellos que quieren vivir sin Dios en su vida, aunque crean que existe o aunque sepan que existen. ¿Por qué? Porque en su mismo imperio había un hombre que servía al Dios Altísimo, el único Dios soberano, que ni siquiera sabía quién era su Dios, y ellos decían era el espíritu de los dioses estaba con él. Ni siquiera entendían el poder que obraba de este Dios todopoderoso, sabiendo lo que pasó con Nabucodonosor. Sabiendo esto, no le interesó. Porque la Biblia enseña claramente que Dios odia a los soberbios y los resiste. Al que se exalte será humillado. Y aquel que se humilla será exaltado. Dios resiste a los soberbios, porque no puede quedar en el mundo ni un solo soberbio sin enfrentarse con el carácter justo y con la ira de Dios, en la cual Dios claramente muestra en sus escrituras que lo resiste. Y el engaño de Edén de Satanás fue decirle: puedes ser Dios. No necesitas estar bajo este Dios. Tú serás como Dios. Tú sabrás escoger entre el bien y el mal. Tú puedes hacer tu vida lo que quieras. No necesitas de ese Dios. Y ese engaño lo traemos todos por naturaleza en nuestra carne, en el ADN de Adán que traemos todos. Todos nosotros nos creemos capaces de hacer, de planificar, de diseñar, de decidir conforme a nuestra propia manera de pensar. Pero cuando alguien entra en la categoría de soberbio, de orgulloso, de altanero, de autosuficiente, de una persona independiente, es cuando nunca consultas a Dios qué hacer con tu vida, ni tampoco caminas conforme a tu voluntad.
¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida? ¿Y en cuántas de ellas te has equivocado? Y si no te has equivocado al momento, al instante de tu mala decisión, las estás padeciendo ahora después de muchos años y reconoces claramente que esta no fue voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas te hubieras librado? ¿Cuántos errores hubieras no cometido? ¿Cuántos extravíos hubieras evitado si antes de tomar una decisión hubieras hecho lo que hizo Daniel, lo que hacía Ezequiel, lo que hacía Jeremías, lo que hacía Zacarías y cuántos más? Aún el mismo David que consultaba a Dios antes de hacer algo. Pues mis hermanos, la Biblia nos enseña que todos los que hacen y viven independientemente son soberbios. Y Dios dice, yo te derribaré. Seas quien seas, yo te derribaré. Yo te voy a tirar. Yo voy a arruinar tus planes. Yo voy a salirte al encuentro de tu camino. Yo seré tu adversario. Diseñas tu vida, planificas tu trabajo, lo que vas a estudiar, dónde vas a vivir, cómo te vas a proyectar. Piensas y diseñas cómo van a ser tus hijos, qué educación le vas a dar, lo que van a hacer cuando sea grande. Piensas todo lo que quieras, pero si no lo haces bajo la guía del Señor, Dios no será tu aliado, Dios será tu adversario, porque vas en contra de sus planes y sus decretos eternos. Y lo que Dios hace es corregir nuestros caminos, porque su palabra dice que Él rellena los valles y allana las montañas y endereza los caminos para que tu senda sea recta. Pero eso sucede cuando Dios interviene en tu vida. No cuando tú decides, no cuando tú planificas, no cuando tú determinas, no cuando tú administras, no cuando tú quieres hacer lo que quieras hacer. Son principios en los cuales nosotros podemos ver, como Jesús diría años más tarde. No lo busques en Mateo 23, en el versículo 12, Él decía, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Jesús reivindica su palabra y vuelve a poner en orden el carácter del hombre que cree vivir independientemente del Señor. Una de las cosas que Dios no tolera es la profanación de las cosas santas. Y si bien es cierto, con el correr de los tiempos y con la perfecta obra de Jesucristo como el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento era sombra y figuras que representaban a Cristo, porque cada utensilio, el arca, los candeleros, la mesa de los panes de la proposición, cada parte del tabernáculo, cada parte del templo, todo lo que se hacía, todo, absolutamente todo, apuntaba a Cristo. Cuando Él viene, ya no hay nada más para hacer, ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ya no hay sacrificio de cordero, ya no hay ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento del Padre, Él es el amén. En Él se cumplieron todas las cosas. Así que ya no tenemos aquí utensilios sagrados, no tenemos aquí jarros de oro o de plata, no tenemos ninguna cosa del mobiliario sagrado. Ahora sí, lo que es sagrado, lo que tiene valor más grande que nadie pudo haber pagado, eres tú mismo. Porque la Escritura dice que tú eres el templo de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo, que Él te compró y que tú debes santificar tu vida y que tú debes vivir en santidad. Por lo tanto, si Él te compró, si eres de Cristo, si eres salvo del Señor, tú no puedes profanar tu vida con las cosas paganas y mundanas de este mundo, viniendo a golpear el pecho o a derramar unas lágrimas o hacer un par de canciones los domingos, pero de todo el día de la semana mostrar una vida totalmente mundana. No puedes vivir así, porque lo que estás haciendo es provocar la justicia de Dios, que es correctiva para los que son salvos y es destructiva para los impíos. Por eso Dios pone límite. Dios pone límite. Y cuando su presencia se manifiesta por su palabra, hay temor, hay pánico,
hay terror. ¿Saben por qué la gente no teme a Dios? Porque no le conoce. ¿Y por qué no le conoce? Porque no hay quien le predique. ¿Saben por qué hay cristianos que no le temen a Dios? Porque no van a su palabra. Porque no le conocen conforme la palabra revela quién es Él. Por eso no le conocen. Pero cuando alguien predica la palabra, cuando alguien expone textos como estos, yo sé que en tu corazón está latiendo más fuerte que nunca. Yo sé que estás pensando más profundamente como lo sueles hacer cada momento. Porque lo que te está haciendo no es hablarte tu pastor de la iglesia local, sino que el Espíritu Santo te está moviendo y te está motivando a prestar atención a lo que el Señor te está diciendo que tú debes cambiar. Que tú no puedes profanar tu vida, que ha sido comprada con el precio más grande de Jesucristo. Y algunos malinterpretan, creen que ser santo es ser aburrido, es ser pacato. No, mis hermanos. Por todo lo que uno quiera pensar que el pecado es más divertido, el pecado es terriblemente condenatorio, esclavizante, sucio, denigrante, que lo hace perder la cordura. El pecado hace que una persona esté fuera de sí. Pero el banquete, el baile, el gozo, la fiesta está en la casa del Padre, en el Espíritu y en verdad. Por eso, mis hermanos, no dejen engañarse por el pecado, porque algunos creen que en el infierno están de fiesta y en el cielo es todo aburrido. Mis amados hermanos, la imposibilidad de que alguien pueda hacer algo por sí mismo lo revela este capítulo. Como también el pánico que cayó sobre el rey Belsasar y todo lo que estaban allí, por esos dedos que comenzaron a escribir en una pared. Mis hermanos, cuando dice que el Señor empieza a escribir, nadie podía entender la escritura. Y esto es maravilloso. Y esto es un principio que nos toca de lleno a nosotros. Porque, mis hermanos, la imposibilidad de leer y entender las escrituras la tienen todos los impíos pecadores no regenerados. ¿Sí o no? La misma palabra, el apóstol Pablo dice que para ellos es locura. Ellos no pueden entender la palabra de Dios. No pueden leer las escrituras porque aunque estén con luz del candelero siempre va a ser artificial. Si no es el Señor que alumbra los ojos de su entendimiento, no es posible. ¿Y por qué digo que nos toca a nosotros? Porque, mis hermanos, en ese mundo, en ese imperio de Babilonia, nadie pudo leer la palabra de Dios. Nadie pudo interpretar las escrituras. Pero había uno que conocía el lenguaje de Dios. Había uno que sabía de quién eran esos dedos. Había uno que sabía leerla, interpretarla, porque era hábito diario para él tener relación con el autor de las escrituras. Mis hermanos, en este mundo que es una Babilonia espiritual, que es la madre de las rameras, no hay quien pueda entender la palabra de Dios, solamente los hijos de Dios. Tú eres alguien que puede conocer la palabra de Dios y puedes interpretar la palabra de Dios y puedes anunciar el mensaje de juicio que viene para los que están perdidos, para que se arrepientan o continúen en su inmundicia. Tú eres ese Daniel. Tú eres ese Daniel. Daniel lo que hizo es recordarle a Belsasar lo que había pasado con Nabucodonosor. Como que Daniel decía, esto ya lo viví yo con Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? Él fue el más poderoso de todos. Si usted lee Daniel capítulo 4, comienza claramente el capítulo 4 diciendo, Nabucodonosor, esta es una carta que escribe Nabucodonosor el rey en el capítulo 4, narrando biográficamente lo que pasó con él y su conversión. Porque dice, yo Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas le está
dirigiendo una carta a todo el mundo. A todas las lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Miren ustedes el rey más poderoso como escribe. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¡Wow! Ni usted y yo hemos adorado así nunca. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con este rey Nabucodonosor, el más soberbio, el más poderoso, el que se jactaba de toda autosuficiencia? Porque él escribe a todo el mundo diciéndole: presten atención los que les voy a contar. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama las imaginaciones y las visiones en mi cabeza me turbaron. Y por esto mandé que viniesen delante de mí todos los de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Ven la similitud? Y vinieron los magos, serán los mismos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, y le dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de un Dios, de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos, y conté el sueño de él. Y Beltsasar, jefe de los magos, ya que había entendido que hay en mí un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se esconde delante, declárame las visiones de mi sueño que he visto, le decía al rey, y su interpretación. Daniel, cuando le dijo: si no te arrepientes de tu soberbia, Dios va a sacarte de tu trono y te va a humillar y vas a andar como las bestias. Tremendo. ¿Sabe qué pasó? 12 meses. 12 meses. Hay algo que me conmueve a mí. Cuando la palabra de Dios viene, puede pasar el tiempo y la palabra no va a cambiar. No se va a moldar, no va a ir acomodándose a las circunstancias. Si hace 2 años Dios te dijo: arrepiéntete, y sigues aún, la palabra de Dios no va a cambiar, te va a seguir diciendo arrepiéntete, pero ahora viene el quebrantamiento. Dios no va a cambiar. Su palabra no cambia. Por eso, mis hermanos, es que cuando Él estaba menospreciando la palabra, sucedió esto. Versículo 29 del capítulo 4. Al cabo de 12 meses, pasó un año, seguía paseando el rey en el palacio real de Babilonia. Habló el rey, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder, para la gloria de mi majestad? Era más soberbio que nunca. Yo edifiqué mi reino, yo planifiqué mi vida, yo estudié, trabajé, tengo mis títulos, tengo mi dinero. Todo esto lo hice yo, con mis fuerzas, con mi vida, con todo lo que yo quería, lo logré. Aún estaba la palabra en mi boca, dice el rey, cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y tal cual se te anunció, se cumplió. Como las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre tu reino. ¿Puede entender esto, hermano? Aún sabiendo eso, Beltsasar no le interesó. Y lo más fuerte del capítulo 5, donde está la tensión más grande, es justamente lo que dice el versículo 23. Sino que contra el Señor
del cielo te has ensoberbecido. ¿Conoce personas soberbias en este mundo? Vecinos, en el trabajo. ¿Conoce personas soberbias? ¿Sí? ¿Sabe qué hacemos nosotros con el soberbio? Lo evitamos. No lo veo, no me interesa. ¿Sí o no? ¿Sabe qué hace Dios con los soberbios? Los busca y los mira y los identifica y le pone el punto rojo y los sigue y los señala. ¿Sabe por qué? Porque el soberbio no peca contra usted o contra mí. El soberbio peca y provoca e irrita y enfada al único Dios todopoderoso y soberano que Él puede quebrantar y humillar y aniquilar la soberbia de cualquiera. Por eso dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer a ti los vasos de su casa, o sea, profanaste todas las cosas. Y no solo esto, sino que también diste alabanza a dioses falsos. Y allí andan cristianos adorando a falsos dioses de este mundo. Allí andan cristianos también, no solo profanando las cuerdas vocales que han sido santificadas para alabar a Dios, haciendo que tus bocas sean proclamando inmundicias de este mundo. No solo profanando tus ojos para que vean la gloria del Señor revelada en su palabra y en la creación, sino que también estás profanando tus ojos en santidad para ver pornografía y para deleitarte en cosas sucias y profanas de este mundo. No solo que tus manos han sido separadas para la alabanza de la gloria de su nombre y levantando manos santas al Señor, sino que la estás utilizando para profanarla con tus delitos y pecados en este mundo. Mis hermanos, Dios no tolera esto. Dios no tolera esto, ni lo hará jamás. Por eso, mis hermanos, es que dice, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos están en el Señor, a Él nunca lo honraste. Y Él dijo, no daré mi gloria a nadie más. Nabucodonosor entendió que esto era así. En el capítulo 4, versículo 34 dice, mas al final de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Dios Altísimo. Apenas volvió en sí, se encontró con Dios. Y bendije al Dios Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, dice Nabucodonosor, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? No hay ninguno, nadie. En el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. No era el problema el reino, no era el problema las riquezas, no era el problema el dominio, era su corazón soberbio. Cuando Dios cambia el corazón, y si tenés que volver a tener grandeza, poder, dominio, riqueza, ya no hay problema,
porque has aprendido quién es el que gobierna. Por eso dice, ahora yo, termina su carta diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Fin de la carta. ¿Será que te incluye a ti acá? ¿Puede humillarte a ti también si crees andar como un pavo real? Esta es la escritura. Mene. Con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Se terminó el reino de tu soberbia. Se terminó tu imperio. Tu reinito comparado con el mío se terminó. Así llegamos a Cristo, en bancarrota, rindiéndonos a Él, levantando una bandera blanca, diciendo, Señor, me rindo a ti. Tú eres mayor, tú eres el más poderoso, tú eres el digno de alabanza. Ante ti no puede nadie. Delante de ti toda rodilla se doblará, Señor. Toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Tuya es la gloria y la magnificencia y el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Tekel. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué enseñanza podemos tomar de todo esto para encontrar esta realidad? Daniel le dio testimonio de lo que había pasado con el rey Nabucodonosor y lo que él terminó pasando con su vida. Mis hermanos, cuando alguien es pesado, ¿alguna vez fue estafado con una pesa? ¿Vio cuando dice 3 kilos de frutilla por tanto? Y viene con la bolsita contento. Y dice, a ver, voy a preguntarle a mi vecino que tiene una balanza que me lo pese. ¿Y qué encontró? Que no había 3 kilos, ¿no? Una balanza mentirosa. Ahora, si hablamos de la balanza de Dios, que Dios es el que pesa, y Nabucodonosor dice, Él, todo lo que dice es verdad y Él es justo, descartamos que pueda haber falla en esa balanza, ¿no es cierto? Ahora, una balanza tiene 2 platos, ¿sí o no? ¿Sí o no? En un plato, ¿quién está? Levante la mano. ¿Quién está en un plato? Yo soy, usted va a ser pesado, ¿sabe usted? Va a ser pesado. Diga conmigo, yo soy pesado. ¿Está en el plato usted, sí o no? ¿No lo cree? ¿Sabe que usted va a ser pesado como Belsasar? ¿Sabe usted? En un plato está usted. Y en el otro plato, ¿con qué nos pesa el Señor? Su palabra, la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Usted cree cómo va a estar su balanza, su peso con la ley de Dios, con los 10 mandamientos? ¿Va a ser aprobado o va a ser falto? ¿Falto por qué? ¿Usted ha cumplido todas las leyes, todos los mandamientos? Es imposible. No podemos. La palabra dice que si nosotros en uno transgredimos, somos culpables de todo. Si en uno somos hallados faltos, pecamos en todo. Por lo tanto, si la ley de Dios es una de las pesas, la que va a estar en el otro lado para pesar mi vida, pues mis hermanos, tú y yo también somos hallados faltos. Lo segundo,
Toda esa ley se resume en dos. El gran mandamiento que Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Serás pesado también por la ley del amor. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Hermanos, ¿ama usted a Dios como demanda la palabra? Con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu. ¿Ama usted a su prójimo? ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaron cuando contó la historia del samaritano. Todo aquel que necesita de ayuda es tu prójimo. ¿Amas así a tu prójimo? Pues hermanos, ni tú ni yo podemos cumplir con la ley de Dios y los mandamientos, ni tú ni yo podemos amar a Dios como se demanda en su palabra. Somos también hallados faltos. Número 3, también seremos pesados por la persona de Jesucristo. Seremos pesados por la persona de Jesucristo. Cristo estará también en el otro plato. Porque, mis hermanos, Jesucristo es el único hombre justo que vivió en este mundo. En Él no se halló pecado, jamás cometió pecado. Él es el hombre perfecto según Dios. Por eso dice que no hay nadie que se compare a Él. Isaías capítulo 46, 9 y 10. No hay nadie que se iguale a mí. Salmo 89, 6. ¿A quién me quieren ustedes comparar? ¿A quién me quieren comparar con los hijos de los potentados? No hay nadie que se iguale a mí. Por eso, mis hermanos, la Biblia es clara cuando dice: no hay justo, ni siquiera uno. Todos pecaron, todos están destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Esa es la realidad. No somos diferentes a Belsasar. No somos diferentes en profanar las cosas santas. No somos diferentes en honrar dioses paganos. No somos diferentes al no darle la gloria debida a su nombre, sino que transgredimos su ley, que no amamos como debemos y que no nos parecemos en nada a Jesucristo. Número 4. También seremos pesados por nuestras obras, porque cada uno tendrá que rendir cuenta delante de Dios todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerda de Mateo 25, el juicio de las naciones? Cuando Jesús le diga a los de su izquierda, a las cabras: apartaos de mí, malditos, preparados para el fuego eterno, porque me viste con hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve frío y no me diste abrigo. Si ellos dijeron: ¿cuándo te vimos así? Y ellos dicen: cuando no le hicieron lo demás, a mí no me lo hicieron. Eso se llama pecado de omisión. Hermanos, también pecamos omitiendo todo lo bueno que podemos hacer y sabemos hacer, y no lo hacemos. Nuestras obras atestiguan en contra de nosotros. ¿Quién estará delante de tu presencia, Señor? ¿Quién entrará a tu lugar santo? El limpio de manos, el de puro corazón, el que no tiene labios inmundos, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Quién? ¿Usted lo hará? ¿Yo podré hacerlo? ¿Habrá alguno que pueda estar delante de su presencia? Aún los cielos te son inmundos delante de tu santidad, Señor. Número 5. También el Señor va a pesarte con las oportunidades que pierdes. Sí, mis hermanos. Porque tienes Biblias en todo lugar, la tienes en tu casa y no la lees. Tienes libros, tienes hombres que Dios ha inspirado para escribir literaturas que nos enseñan. Tienes la posibilidad de escuchar sermones y edificarte por internet. Tienes las iglesias, las puertas abiertas para congregarte y no lo haces. Tienes la posibilidad de encontrar amigos que sean de edificación y vas a buscar lo que están en el chiquero.
oportunidades perdidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mujer de Lot? Ella era esposa del pariente de Abraham. Ella pudo entender lo que era un escogido de Dios. Y sea como sea, Pedro dice que Lot era justo. Y ella tuvo el privilegio de estar casada con un hombre justo. Ella tuvo el privilegio de que los ángeles viniesen a su casa a darle directamente el mensaje de destrucción. Tuvo el privilegio de que le tomó las manos para sacarla cuando había destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, las oportunidades no le sirvieron para salvarse. ¿Te das cuenta que si tú y yo somos pesados también por lo que somos, también seremos hallados faltos? ¿Quién podrá salvarse? Pero justamente la conclusión es esta, que la última palabra es uparsin. Tu reino ha sido entregado al que te venciere. En su contexto era a los medos y a los persas. Pero ¿saben ante quién cayó tu reino? ¿Saben ante quién cayó tu imperio? ¿Saben a quién ha sido dado tu gobierno? El señorío de tu vida. Aquel que te sustenta, aquel que te cuida, aquel que te perdona, aquel que te protege con sus muros, rodeándote de amor. No son los medos y los persas, no es Roma, no son los griegos, es ese reino que nadie lo esperaba. Aquella piedra cortada con la mano que destruyó toda la estatua de Nabucodonosor. Aquel reino que parecía un grano de mostaza. Aquel reino insignificante. Aquel reino que nadie daba ni 2 mangos por ese reino. Aquel rey que era humillado, aquel rey que era maltratado, aquel rey que fue escupido, aquel rey que profanaron sus vestiduras santas, aquel rey que repartieron por suerte sus vestimentas, aquel rey que se le burlaban diciéndote tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Aquel rey, Jesucristo, Él es el rey que conquistó tu vida. Él es el rey que tomó tu lugar. Él es el rey que hizo que la balanza se equilibre, porque tus obras son las de Él, porque su justicia, tu justicia es la de Cristo, tu santidad es la de Él. Eres acepto en el amado por Cristo y Él es la puerta que se abre para entrar al reino de los cielos. Si tú no puedes honrar a Jesucristo y darle la gloria a Él por lo que Él es, por lo que se merece, no eres hijo de Dios. Porque Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias. Que Él vino a este mundo para tomar tu lugar. Que tú y yo no podíamos pagar. Que tú y yo éramos iguales o peores que el rey Belsasar. Que pensábamos que en este mundo la íbamos a pasar bien sin Dios. Pero ha llegado Cristo para mostrarte el reino, para anunciarte el reino, para decirte que hay una nueva manera de vivir en su nombre, que tú puedes tener esperanza, que ni la muerte puede quitarte esa esperanza, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay ninguna separación para los que están en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y dice que no existe ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él nosotros entramos en el seno del Padre. La gloria sea tu nombre, Señor. La conclusión. ¿Quién va a gobernar tu vida? ¿Vas a seguir intentando hacer crecer tu reinito? ¿No es mejor decir, Señor, yo me rindo a ti? Todo a Cristo yo me entrego. Yo me rindo a ti, Señor.
Si bien es cierto, nosotros somos salvos, pero el Evangelio no es para la primera vez, sino para cada día, porque tenemos tendencia de volver a querer edificar nuestro propio reino dentro de su reino. Cada vez que tú quieras hacer cosas por ti mismo, acuérdate de esta palabra. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Destruye con la palabra, que es como un martillo, y quiebra esa roca, porque Cristo es el fundamento de tu vida. Ríndete a Jesucristo. Pero si hoy te estás poniendo a ver en tu vida que no te alcanza, que eres pérdida, pues nunca lograrás igualar el peso que Dios pone en el otro plato, salvo que hagas como Nabucodonosor. Alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien diga, quien detenga su mano, ni mucho menos quien le pregunte, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y aún con mayor grandeza que me fue añadida. Ahora yo, así debes decir tú, alabo, engrandezco y glorifico a Jesucristo, el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos son justos, y Él puede humillar a todo aquel que ande en soberbia. Eres privilegiado, somos privilegiados de tener un Rey que nos ame tanto, tanto. No entendemos todavía. Cierra tus ojos, por favor. Estamos en la balanza de Dios. ¿Puedes tú reflexionar por un momento cómo es tu vida espiritual? Y sí, hasta aquí seguramente hay hermanos que en este tiempo han experimentado el fracaso de la independencia de Dios. Ya probaste en tu matrimonio y fracasó. Ya probaste en tu hogar y fracasó. Ya probaste en tu salud, en tu bienestar, en tu relación con los demás y fracasaste. Probaste, intentaste aún ser un cristiano cada día más fiel y fracasaste. Compraste Biblia de estudios y no la leíste. Te compraste almanaque y calendario para leer la Biblia en un año y fracasaste. Te propones a leer la Biblia todos los días y te aburres. Intentas cada día hacer más tiempo en tu oración y orar y orar y orar, y lo único que logras es dormirte y dormirte y dormirte. Y piensas que fuiste desechado y ya casi no intentas ni siquiera alabar a Dios con tu boca. La canción está ausente en tus labios porque tu corazón se va apagando, porque crees que tus méritos son tuyos, que tú vas a lograr agradar a Dios por lo que haces, y no es así. Cuando todo tu imperio sea destruido, cuando todo tu reino sea derribado, cuando veas que no haces nada más que ser esclavo
esclavo de aquel que te conquistó, aquel Rey de gloria, que no solo es tu Rey, sino también es tu sustituto en la cruz del Calvario, sino que Él también puso su vida para salvar la tuya, que Él con su propia sangre vertida de sus venas ha lavado y limpiado para siempre toda tu maldad, toda tu iniquidad, toda tu rebelión, todos tus pecados han sido borrados. Ya no hay ninguna condenación, porque su justicia que Él ha logrado la imputó a tu cuenta el Padre. Porque si Él es el que te justificó, ¿quién te va a condenar? Es el Evangelio. Por eso es que Él resucitó, para garantizar esa verdad. Por eso es que Él vive en su trono para interceder por nosotros. Por eso es que Él espera ese día que las trompetas suenen, que los cielos se abran, para que la gloria revista nuestra carne, nuestros cuerpos mortales sean transformados en inmortales conforme a su gloria, para que vivamos para siempre con Él y mirar su rostro cara a cara y disfrutar de Él para siempre, glorificándole, alabándole y danzando en su presencia, sabiendo que en Él hay plenitud de gozo. Ya no hay nada más por hacer, solamente crees en Jesucristo, pues entonces serás salvo. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. ¿Te rindes? Si lo haces así de corazón, si ya dices, Señor, te entrego mi matrimonio, mi hogar, mi familia, te entrego todo a ti, yo me rindo. Ponte de pie para mostrar tu fe proclamada y dile, Señor, me rindo, me rindo, me rindo. Y ora allí donde estás, no emocionalmente, sino con una convicción profunda. Me rindo, Señor. Conságrale tu juventud, conságrale tu sexualidad al Señor. Consagra la pureza de tu vida. Ante Él todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de quien tenemos que dar cuentas. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor.